¿Cómo oír la voz de Dios? ¿Cuántos se han preguntado o han escuchado que hacen esa pregunta? ¿Y cómo oigo la voz de Dios? ¿Alguna vez hay alguno que levante su mano y diga, ¿cómo hago para escuchar a Dios? ¿Dios habla audiblemente? ¿Dios cómo me habla? Yo creo que todos y cada uno de nosotros siempre nos vamos a hacer esa pregunta. Es algo que siempre va a estar en la mente de cada uno de nosotros. Y especialmente si estás empezando en la iglesia, si llevas poco tiempo, quieres saber cómo Dios habla, ¿verdad? ¿Cuánto les interesa saber? Bueno, quiero decirles algo, que Dios desde habla, a veces nosotros ni nos damos cuenta, pero Él nos habló desde el día en que tú pisaste una iglesia. Es más, desde antes de que pisaras la iglesia, ya Él te había hablado. ¿Por qué? Porque uno normalmente no quiere ir a una iglesia, a uno le da pena ir a una iglesia. Entonces ya Él te habló, Él fue el que te susurró al oído, ve, lleva, deja que esa persona que te invitó, ve con ella. En el momento en que el pastor predicó y tal vez entonces hicieron ese llamado y dijeron, ¿cuántos quieren abrirle su corazón a Jesús, recibirlo como Salvador y Señor? Y tú ni te enteraste cómo, pero resultaste adelante o levantaste tu mano. ¿Sí o no? Ahí Dios te habló, ahí el Espíritu Santo de Dios, de ese que estuvimos hablando hace unos minutos atrás, te hizo levantar esa mano o te hizo abrir esa boca para decirle a Él. Entonces a veces lo que no tenemos es esa conciencia de que Él nos está hablando, pero Él sí nos está hablando en todo momento. Entonces, en el Antiguo Testamento, la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. En la parte vieja, que era la manera en que Dios hablaba en ese entonces, era mucho a través de las señales. Quiero rápidamente contarles algunas de esas señales. ¿Cuántos recuerdan ese episodio de la zarza ardiente que tuvo Moisés? ¿Verdad? Aquellos que saben, que no saben, les cuento un poquito. Moisés vio un arbolito que se estaba prendiendo, pero no se secaba, ni se quemaba, ni se consumía. Y entonces él se acerca ahí y resulta que en ese lugar Dios le habla. Dios habló a través y le dice incluso lo primero que le dice, quítate las sandalias porque el lugar que estás pisando santo es. Entonces esa es una de las manifestaciones de las formas en que Dios le hablaba en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos les gustaría que una zarza ardiente le hablara en ese momento? ¿Por qué no, verdad? Dios nos puede hablar. Yo creo que ese momento de Moisés tuvo que haber sido algo súper sobrenatural. Escuchar una voz que sale de un árbol de fuego que no se quema. O sea, a mí yo creo que yo quedaría así como Andreina, que dijo, ¿cómo sería si Jesús, ella nos hizo una pregunta, ¿verdad? Sobre la persona que iba a ser juzgada y que estaba en un tribunal y que le dijeron, te perdonamos. Yo quedaría con las comiquitas que se le caen en la boca así, ¡cluc! Así me hubiera quedado yo si a mí esa zarza ardiente me habla. Otra forma en que hablaba Dios en el Antiguo Testamento está en Primera de Reyes 19 al 12. Y ese es un evento donde está Elías. Elías es un profeta y él dice la Biblia, dice, el Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por allí. Estoy a punto de pasar por allí. ¿Qué tal? Dios está aquí, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta que Dios está aquí? Él ya no está a punto, Él ya está aquí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Dice, pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Fíjense qué tremendo, que en el anterior versículo dice que él habló en una zarza ardiente, en el fuego. Pero aquí, Elías, en Primera de Reyes, en el fuego, no estaba ahí Dios. O sea, que no creas que él siempre, para que no diga, entonces si no es la zarza ardiente, entonces no nos va a hablar. No, él habla de diferentes maneras. Y en este momento lo hizo a través de o sea que teníamos que tener, fíjense, el oído bien acostumbrado. Que Dios no nos tenga que gritar para que nosotros, ay Señor, que no, Él te puede decir, Juan, María, quiero hablar contigo. Y que tú digas, Señor, heme aquí, habla.
Tercera forma, otra señal, dice con voz de trueno. Éxodo 19:19 dice, el sonido de la bocina iba en aumento y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Otra manera, de fuego a silbido, de silbido a trueno. Me imagino, ¿cuántos han escuchado estos truenos que han caído en estos días? La semana pasada, que literalmente parecía que se estremecía todo. Bueno, imagínense Dios hablando de esa forma a Moisés. De hecho, en esa época el pueblo decía, no, nos produce tanto miedo que mejor que te hable a ti, porque nos da miedo, causaba temor. Génesis 3:8 también, la voz de Dios. Y la última, que también es otra de las señales, está en Deuteronomio 5:24 también, que lo hizo a través del fuego. Diferentes manifestaciones, diferentes formas en las cuales Dios les hablaba a sus hijos en ese entonces. Hoy en día, ¿cómo nos habla también Él? A través de las autoridades, ¿verdad? Los pastores, los profetas, los evangelistas. Él ha estado hablándonos. ¿Cuántos ya han escuchado la voz de Dios en esta noche? ¿Cuántos Dios les ha dicho algo? Rinde esa área de mí, no temas, yo voy a estar en control. A mí no se me ha olvidado lo que tú me has estado pidiendo y lo que yo te prometí. ¿Alguno escuchó algo así? ¿Sí? Ok, es Dios que está hablando. Él no deja de hablarnos a nosotros en todo momento. Otra forma en que nos habla Dios hoy en día es a través de nuestros padres. Los que todos somos aquí papás, ¿verdad? Dios también nos habla, y especialmente a los hijos adolescentes. Muchas veces no queremos hacerle caso a los papás, pero sabes que Dios está hablando a través de tus padres y nos tenemos que sujetar. ¿Por qué? Porque son autoridad. Toda autoridad que Dios ha puesto, nosotros tenemos que escucharla, porque esa es una forma en que Dios también nos está hablando. Otra manera muy importante en la cual Dios nos habla, y es la palabra. Nadie puede decir, yo nunca he escuchado la voz de Dios, Dios a mí nunca ha hablado, si nunca has abierto una Biblia. La Biblia es la manera más importante, más precisa, más exacta, que no tiene absolutamente ningún error. No te vas a sentir en duda cuando tú abres la palabra de Dios y Dios te da un versículo y Dios te habla. Entonces, ¿qué es importante? Tenemos que leer la palabra, porque es la manera más hermosa que Dios nos va a hablar. Yo sé que en los próximos fines de semana van a estar hablándonos acerca de también, y ahorita más adelante Ana Paola nos va a decir cómo también cómo leer la Biblia, qué hacer con la Biblia, de cómo la leo, por dónde empiezo. La otra es que lo más importante, Jesús. Vimos ahorita, nos lo compartió, me encantó tu enseñanza, André. De verdad que fue de una forma espectacular, sobre todo cuando dijiste que si estamos dispuestos a decirle a Él que se haga su voluntad perfecta en nuestra vida. Muchas veces decirle a Dios, haz tu voluntad perfecta en nuestra vida, va a tener unas consecuencias grandes, pero de verdad que al final vamos a ver transformada nuestra vida, vamos a ver su gloria, vamos a ver bendición en nuestra vida. Porque ¿quién de ustedes no necesita cambiar áreas con las cuales está cansado y le ha pedido mucho al Señor que trabaje y que trabaje y que trabaje? ¿No hay cansados aquí? ¿No hay cansados? Todos tenemos áreas verdaderamente que nos producen como náuseas, ¿verdad? De nosotros mismos, como que decimos, ¿por qué vuelvo y caigo en lo mismo? ¿Por qué lo vuelvo a hacer? Entonces eso es decirle a Él, haz tu perfecta voluntad en mi vida, Él va a cambiar. La otra que la acabamos de ver, y es la voz interior, que es la voz del Espíritu Santo. Esa voz que cuando decía el pastor Omar, tú vas a tomar esta dirección y de repente sientes, no, por ahí no hagas esto, no te asocies con esta persona, no hagas este negocio, no compres esa casa. Y tú dices, ¿quién es que me está hablando? Es esa voz interior. El Espíritu está dentro de nosotros y Él nos está hablando y Él nos está previniendo. Entonces, escuchémoslo. ¿Cuántos han escuchado esa vocecita? Bueno, esa no es la voz de la conciencia, es la voz de Dios hablándonos adentro.
por medio de las circunstancias. Es otra forma en la cual Él nos habla y es una de las que menos a veces tenemos en cuenta. A veces vamos a salir y el carro resulta que está pinchada la llanta, estallada la goma, como le dicen. Y entonces normalmente, ¿qué hacemos? Renegamos, no, vamos a llegar tarde al trabajo, pero Dios mío, ¿por qué? Ay, qué frustración arremangarme y cómo hago para llegar y perdí una hora de trabajo, en fin. Resulta que Dios ahí te estaba hablando porque algo iba a pasar, algo iba a suceder. Las circunstancias que te botaron de un trabajo, no sé, si no logró salir ese negocio que estabas esperando. Esas circunstancias también, permítele, pregúntale siempre, haz un stop, un pare en ese caminar y dile, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? ¿Por qué está pasando eso? Porque la Biblia dice que todas las cosas nos suceden a los hijos para bien, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Todas las cosas, buenas y no tan buenas. Entonces hagamos un stop y le preguntamos, ¿qué me estás queriendo decir? Entonces, ¿cuál es la finalidad, ya para cerrar? ¿Cuál es la finalidad de aprender a escuchar o discernir la voz de Dios? Número uno es hacer su voluntad. Si tú le pides a Dios, yo quiero escuchar tu voz, enséñame realmente afina mi oído y quiero escucharte. Una vez que Él te diga qué tienes que hacer, más te vale que lo hagas. Más te vale que lo hagas, porque si no, entonces hazte el sordo y no le sigas pidiendo que tú quieres escuchar su voz. Porque ¿quién no quiere escuchar la voz de Dios para que Él le diga qué negocio, o sea, si ese negocio, o sea, para algo muy bueno, algo que usted está pidiendo y que lo quiere? Usted ora y ora y ora y está así a ver en qué momento, pero cuando es algo que Dios, porque normalmente lo que nosotros le pedimos a Dios que haga no es lo que Él quisiera que nosotros oremos para que le pidamos a Él que haga, como transforma mi carácter, Señor, como decía mi esposo ahora, esas oraciones que son peligrosas. Cámbiame, transfórmame, moldéame a tu imagen, como dice una canción. Normalmente esas son las oraciones que uno no quiere hacer. Entonces, hacer su voluntad. Lo segundo, hacer lo que Él nos diga que hagamos. Obedientemente. ¿Cuántos aquí, papás, levánteme la mano, les frustra que usted le dé una orden a su hijo y su hijo se haga el gringo, como le digo yo a mi hija? El que no es con ella, allá levantan manos, pies. El que no es con ella, el que como... Y yo le digo a mi hija, ¿cuántas veces yo te tengo que decir las cosas para que tú las hagas? A la primera. Y le digo, ¿y por qué van 3 y no la he hecho? Que Dios no nos tenga que decir eso. ¿Por qué si tú, o sea, por qué si te dije que hagas esto o que me pediste escuchar, quiero aprender a escuchar tu voz? Te estoy dando una orden y te estás haciendo el gringo. A veces nos comportamos como nuestros hijos chiquitos con Dios. Hacemos pataletas. Tercera cosa es formar carácter. Porque cuando, claro, hacemos esas cosas que Dios nos manda a hacer y no las queremos hacer, ¿qué pasa que está en nuestra vida? Está formando carácter, el músculo de la fe, el músculo, ayudándonos a crecer Dios. Eso es lo que está haciendo cuando nosotros le obedecemos. Y lo último, la que más le pide uno a los hijos, hacernos obedientes. Aprender a escuchar esa voz de Dios nos hace obedientes. Sí, papito, lo que tú digas. Que me salga de este trabajo y me vaya para aquí, me vaya para allá. Ok. Dejar un trabajo en esta situación, en este momento, pudiera ser difícil, pero si Dios te está diciendo que te salgas, ¿te vas a hacer el que no es contigo? Esas son esas 4 finalidades para aprender, por las cuales nosotros decidimos que queremos aprender a escuchar la voz de Dios. 1, hacer su voluntad. 2, hacer lo que Él nos diga que hagamos. 3, formar carácter en nosotros. Y 4, hacernos hijos obedientes. Entonces vamos a hacer un ejercicio para aquellos que dicen nunca he escuchado la voz de Dios. Yo les voy a pedir a los muchachos que bajen las luces, que me pongan todo bien romántico como estaba al principio. Y usted, si se quiere postrar, postre, si se quiere parar o, o permanecer de pie, como quiera. Y yo le voy a pedir a Dios que le hable a usted en este momento. Cierre sus ojos, no mire al de al lado,
Suéltese de su pareja, de la persona que tiene ahí al lado. Concéntrese, este es un momento importante. Imagínese que hoy fuera la única oportunidad que usted tiene para poder escuchar de Dios. Gracias a Dios no va a ser así, pero imagínese que fuera hoy el único momento. Espíritu de Dios, habla en esta noche. Habla a nuestros corazones. Susúrranos. Afina nuestros oídos. Haznos sensibles a tu voz.